Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación más de la Palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este canal para estudiar la Biblia a profundidad y así crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos a su canal Apología Adventista. En esta ocasión vamos a tener un estudio sólido y profundo de la Palabra de Dios, así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en esta ocasión poder presentar tu palabra, darnos discernimiento, darnos conocimiento para que podamos interpretar correctamente tu palabra. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje, que este mensaje sea de edificación y que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos este poder de lo alto, el Espíritu Santo, para que lo guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener un estudio sólido y profundo sobre profecía apocalíptica. Queremos profundizar sobre una frase que encontramos en el mensaje de la iglesia de la Odisea. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3, versículo 17 al 18. La Odisea es la última iglesia. En efecto, su nombre significa pueblo del juicio o pueblo juzgado. Noten cómo se define la situación espiritual de esta iglesia. Es deplorable. Noten cómo dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es jactancia, orgullo, vanagloria. Y noten cómo dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Tanto la iglesia de la Odisea como el ángel en la iglesia de la Odisea tienen y padecen de esta situación espiritual. Son desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres, esto lo está diciendo Cristo, el testigo fiel y verdadero. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unjas tus ojos con colirio para que veas. Este es un reproche, una amonestación para la iglesia de la Odisea, incluyendo primordialmente el ángel en la iglesia de la Odisea. El ángel representa los ministros, los líderes, los ancianos de cada iglesia que están encargados para exhortar y amonestar a la iglesia dependiendo su estado espiritual. Aquí vemos en el mensaje de la iglesia de la Odisea que tanto el ángel como la iglesia están padeciendo de esta enfermedad y de esta situación espiritual deplorable, porque la iglesia de la Odisea se jacta. Y noten cómo dice, el testigo fiel y verdadero dice que es miserable, pobre y ciego. O sea que para esta enfermedad, que es miserable, pobre, ciego y desnudo, el testigo fiel y verdadero da la cura para esta enfermedad espiritual. Aquí dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego. En otras partes de la Biblia, el oro refinado con fuego representa la fe, la pureza. Y noten cómo dice, y vestiduras blancas para vestirte. O sea que de alguna manera esta iglesia está desnuda, hablando espiritualmente, y las vestiduras blancas son para vestir esa desnudez. Noten que comprar oro refinado con fuego es para solucionarle el problema de la pobreza espiritual, porque esta iglesia se jacta de ser rica, pero delante de Dios es pobre. O sea que para solucionar este problema de la pobreza espiritual, el testigo fiel y verdadero le dice a la iglesia y al ángel en la iglesia de la Odisea que compre oro refinado con fuego y que compre también vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y noten, para solucionar el problema de la ceguera, dice,
y ungas tus ojos con colirio para que veas. Tremendo, hermanos. Este es un reproche a la iglesia de Laodicea, incluyendo los ancianos y los ministros de la iglesia de Laodicea. Los ángeles de las 7 iglesias, según el libro Obreros Evangélicos, página 13, representa a los ministros y los ancianos de cada iglesia. O sea que si el anciano está tibio, está desnudo espiritualmente, es un miserable y es un ciego, significa que también la iglesia está así. Por lo tanto, este es un reproche a la iglesia de Laodicea. La jactancia, Dios la aborrece, la vanagloria, la tibieza espiritual. Y aquí está un gran reproche. Si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Esto es una gran advertencia si no salimos de esta condición espiritual deplorable, que si no salimos de esta condición nos vamos a perder. Dije estas palabras como una introducción porque queremos enfrascarlos en lo que significa estar ciego, porque una de las enfermedades espirituales de la iglesia de Laodicea y del ángel en la iglesia de Laodicea es que es ciego y desventurado. Para la solución para la ceguera, dice que hay que ungir los ojos con colirio. El colirio en profecía apocalíptica representa el Espíritu Santo. Noten qué interesante. El Espíritu Santo es el colirio y se relaciona con los ojos. Pero en este caso, en este estudio, queremos profundizar para analizar en una forma teológica qué representa en profecía estar ciego, porque la solución para la ceguera es ungir los ojos con colirio. O sea que esta iglesia de alguna manera está ciega. Y vamos a ver que la ceguera tiene que ver con ojos. La ceguera literal no es nada comparable a la ceguera espiritual. Muy importante ese detalle. Alguien puede estar ciego literalmente, físicamente, pero si ha creído en el Evangelio, para Dios esa persona ve. Ahora, esto parece algo contradictorio. Sí, es contradictorio para la lógica humana, pero necesitamos entender a profundidad qué es estar ciego en profecía apocalíptica para que salgamos de esta condición de ceguera. Porque es posible que usted y yo estemos ciegos y no los estemos dando cuenta por ignorar esta clase de temas importantes que tienen que ver con verdad presente. Vamos a seguir profundizando. ¿Qué es estar ciego en profecía apocalíptica? La ceguera tiene que ver con ojos, lo acabamos de decir. Ahora, ¿quiénes son los ojos de la iglesia hablando espiritualmente? Porque la iglesia de Laodicea, o mejor dicho, Laodicea representa la última etapa de la iglesia antes de la venida de Cristo, o mejor dicho, antes de que se cierre la puerta de la gracia. Esta va a ser la condición de los laodicenses, no todos, de un grupo de personas que no saldrán de esta condición de tibieza espiritual, porque son pobres, desventurados, miserables, pobres, desnudos y ciegos. Ahora, ¿qué son los ojos de la iglesia en profecía? Porque la ceguera tiene que ver con ojos, con los ojos vemos. Es interesante, hermanos, que la Biblia relaciona los ojos de la iglesia con el don de profecía. Anote este dato. Los ojos de la iglesia, hablando espiritualmente y simbólicamente, representa el don de profecía, o mejor dicho, los profetas. Los ojos de la iglesia son los profetas. Con los profetas es que la iglesia ve para no descarriarse y no perder de vista el camino para llegar a la vida eterna. Noten este dato importante. La iglesia ve con los ojos, o sea que simbólicamente los ojos de la iglesia son los profetas que tienen el don de profecía. Noten el apóstol Pablo lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, hace una comparación
entre un cuerpo físico que tiene muchos miembros y lo compara con los dones espirituales que tiene el cuerpo espiritual, que es la iglesia. El cuerpo espiritual de Cristo es la iglesia. Así como en nuestro cuerpo físico tenemos muchos miembros, manos, pies, orejas, ojos, así también en la iglesia el cuerpo espiritual de Cristo tiene muchos miembros, o sea que tiene muchos dones que son impartidos por el Espíritu Santo. Noten que en Apocalipsis el colirio representa o simboliza el Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo o los dones para la iglesia o los dones de la iglesia son impartidos por el mismo Espíritu Santo. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Pero cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Noten que se repite el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ahora, noten lo que viene a continuación. A otros el hacer milagros, a otro profecía. Aquí lo quiero que lo espaciemos. Profecía, pero ¿por quién es impartido este don? Por el mismo Espíritu Santo, o sea, por el colirio, el de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Ahora, usted me va a decir, hermano Rafael, ¿cómo comprobamos de que los profetas son los ojos de la iglesia? Noten lo que dice Pablo en los versículos 16 al 17. Habla ahora de ojos. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, se menciona aquí el ojo. Y vamos a demostrar lo que los ojos tienen que ver con el don de profecía, con los profetas. Y sigue diciendo, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, se vuelve a repetir el órgano fisiológico del cuerpo, el ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pablo está presentando que todos los dones espirituales son para edificación de la iglesia y todos son importantes porque son impartidos por el mismo Espíritu. Pero necesitamos profundizar más. ¿Cómo demostramos entonces que los ojos de la iglesia son los profetas? Vamos a ver una serie de citas donde los ojos o el órgano fisiológico de los ojos se relaciona con los profetas, que son los que tienen el don de profecía. Algunos protestantes enseñan de que el don de profecía es bien diferente a tener a tener un profeta o a ser profeta. Esto cavila en que en las iglesias protestantes tienen un mal concepto de lo que es don de profecía. Creen de que don de profecía es que una mujer o un hombre se levanta en la congregación balbuceando o diciendo o prediciendo el futuro. El don de profecía en el contexto bíblico tiene otro significado y lo vamos a ver cuál es la función. El problema es que el protestantismo apóstata ha confundido los dones espirituales y creen de que lo que ellos hacen en sus congregaciones tiene que ver con obra del Espíritu Santo. Pero lastimosamente es una falsificación que Satanás hace en estas iglesias protestantes para engañar a las personas que no conocen las Sagradas Escrituras. Vamos a ver de que los profetas o los ojos se relacionan con los profetas. Noten lo que dice 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía, venid, vamos al vidente. Noten que Dios se comunicaba a través de los profetas y aquí se le llama vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se llamaba ¿qué? Vidente. ¿Qué tiene que ver el término vidente? Tiene que ver con ojos. Y noten que se relaciona aquí con los profetas, o sea, los ojos espirituales de la iglesia son los profetas.
Noten cómo dice Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde. Noten que cuando el pueblo caía en apostasía, era una evidencia que se había extraviado de los mandamientos de Dios y no estaba haciendo caso a la voz profética, no estaba haciendo caso a los ojos de la iglesia, porque los ojos de la iglesia son los profetas. Y noten aquí qué interesante que el profeta se relaciona con ver, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Aquí vemos el pueblo en apostasía. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, o sea, se habían extraviado. Noten estos detalles que los vamos a acumular para irlos de nuevo al mensaje de la iglesia de la Odisea. Agarren toda esta información, recopílenla, porque vamos a aterrizar con el mensaje y la amonestación y el reproche que Cristo le hace a la iglesia de la Odisea. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, a los videntes. ¿Quiénes son los videntes? Los profetas. No veáis, noten lo que le decía el pueblo a los profetas, no veáis, o sea, no los digas la verdad, porque ver significa predicar la verdad. Cuando el profeta amonestaba al pueblo, cuando el profeta le enseñaba al pueblo la ley de Jehová, el pueblo estaba viendo. Pero aquí vemos de que el pueblo le dice al profeta, no queremos que veas, decidlos cosas halagüeñas, no los profeticéis lo recto, decidlos cosas halagüeñas, profetizarlos la mentira. Una evidencia de que el pueblo ha caído en apostasía, o que un miembro de la iglesia está en apostasía, ya sea líder o miembro de la iglesia común, la evidencia es que a esta persona le gusta que le digan cosas mentirosas y cosas halagüeñas. Una evidencia de que un ministro o un miembro de la iglesia está en apostasía, aún perteneciendo a la iglesia organizada adventista, es una evidencia que cuando predica cosas halagüeñas y cosas mentirosas. Noten qué es lo que pedía el pueblo, que dicen a los profetas, no veáis, no profeticéis lo recto, decidlos cosas halagüeñas, profetizarlos la mentira. Pero aquí se relaciona a los profetas con videntes y con ver. Es una evidencia que el pueblo había caído en una gran apostasía y rechazaban la voz profética, rechazaban los ojos de la iglesia, que eran los profetas, los videntes. Interesante. Ahora, ¿cuál es la función de un profeta? ¿O cuál era la función de un profeta? Necesitamos aclarar este punto para que no vaya a haber confusión, porque allá afuera el protestantismo tiene una mala interpretación de lo que es el don de profecía. Una vez fui a una iglesia protestante llamada Elim, aquí cerca. Yo no era adventista todavía, pero me invitaron. Es interesante que cuando empezó el culto, a unos pocos minutos de haber empezado el culto, empieza aquel gran relajo, uno gritando, unos balbuceando, unos hablando en lengua, y de repente una muchacha se para cerca de mí y empieza a tartamudear. Y el pastor que estaba predicando dice, el vaso de Dios está hablando. O sea, ellos decían, está profetizando, callémoslos. Y todos se callaron y la muchacha decía unas palabras como que eran trabalenguas y tartamudeaba. A mí se me erizó la piel. O sea, no sé, pero sentía alguna cosa bien rara. ¿Cómo es posible que la gente esté tan ciega que diga que eso viene del Espíritu Santo? La gente, como que si la muchacha le había agarrado como un trance, y decía trabalenguas y toda tartamuda. Y al momento que estaba hablando con palabras extrañas y tartamudeando, empezó a hablar en español y decía cosas que iban a suceder a la iglesia y como prediciendo el futuro. Y la gente a eso le llama, la persona tiene el don de profecía, ese es un profeta. Esto es erróneo, que carece de fundamento bíblico. El don de profecía y la función de un profeta no es esa clase de show, eso es un show. No tiene nada que ver eso con los dones del Espíritu Santo.
Vamos a ver bíblicamente cuál es la función de un profeta, o sea, de los ojos de la iglesia. Ya vimos de qué es ver, pero ¿cuál es la función? Vamos a ver de que la función de los profetas de Dios, los profetas genuinos, es llevar al pueblo otra vez a la ley de Dios. La función de un profeta genuino es llevar al pueblo a que obedezca las leyes divinas, que vuelva a Dios y a sus leyes. Y otro dato importante, y quiero que lo anoten: los profetas de Dios no eran levantados en el pueblo por casualidad. Los profetas Dios los levantaba en un caso específico, y era cuando el pueblo se había apartado de las leyes divinas y había caído en apostasía. Si el pueblo estaba bien, obedeciendo las leyes divinas, ¿para qué Dios iba a levantar un profeta? El profeta era como un intermediario entre Dios y el pueblo que había caído en apostasía. Podríamos decir de que el profeta era como el abogado de Dios para reconciliar a su pueblo consigo mismo. Cuando el pueblo caía en apostasía y se había apartado de los mandamientos de Dios, pidiéndole a los profetas predicar las cosas halagüeñas, predicar la mentira, era que Dios levantaba un profeta para que Dios, a través del profeta, llevar otra vez el pueblo a los brazos de Dios, del esposo espiritual que es Dios, y que el pueblo volviera al pacto, a obedecer las leyes divinas. Esta era la función del profeta genuino. No era de hacer zarigonzas, no era de tirarse al suelo, como lo hacen hoy en el protestantismo. Eso no es ningún don de profecía, eso es una falacia, eso es una mentira de Satanás. La función de un profeta genuino es llevar al pueblo a los mandamientos de Dios. Noten cómo dice Proverbios 29:18, un versículo muy conocido. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, noten que se relaciona el don de profecía con guardar la ley, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué es importante que a la iglesia se le enseñe profecía? ¿Por qué es importante el don de profecía? Inclusive el don de profecía, que son los ojos de la iglesia, los profetas, es uno de los dones indispensables y más importantes del cuerpo espiritual que es la iglesia, porque con los ojos se ve. Porque si una persona no ve, eso es un peligro, va a caer a un hoyo. Cristo dijo: ciego que conduce a otro ciego, van a caer al mismo abismo. Por lo tanto, si quisiéramos hablar de los dones espirituales, el más importante de todos, aunque todos son importantes, pero el más importante de todos es el don de profecía, los ojos de la iglesia. Ahora vemos por qué Satanás no quiere que en la iglesia se prediquen las profecías, porque el diablo sabe de que si el pueblo estudia las profecías, nunca se va a desenfrenar, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea que el don de profecía, la función del profeta es enseñar al pueblo la ley de Jehová. Noten cómo dice Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 12. Pero no quisieron escuchar, noten, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Está hablando del pueblo cuando estaba en apostasía. Quiero que tomen este apunte. La evidencia que el pueblo estaba en apostasía es que rechazaban el mensaje puro y sólido del profeta. No les gustaba, lo odiaban. Por eso es que el pueblo de Israel a ningún profeta recibió, ninguno. A todos los mataron. Esto lo dijo Cristo cuando lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cuidarlos y recogerlos como la gallina cuida de sus polluelos y no quisiste? Cristo se lamentó por Jerusalén, porque la evidencia que el pueblo estaba en apostasía y que había rechazado la ley divina es que rechazaba también al profeta. Aquí dice: porque no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, o sea, duro, para no oír la ley. Noten que se relaciona a la ley.
ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviados por su espíritu. Noten todo el paquete que se relaciona. Apostasía del pueblo, la ley de Dios, los profetas que el pueblo no quería escuchar, que Dios enviaba a través de su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En efecto, el contexto de esta cita es cómo Israel fue en cautiverio a Babilonia por 70 años por rechazar la voz de Dios a través de los profetas primeros, que eran Jeremías, Ezequiel e Isaías. Tremendo, hermanos. Ahora, algo interesante, hermano. La función de los profetas es exhortar, amonestar al pueblo y llevarlo otra vez a la ley divina. Hablemos de Juan el Bautista. ¿Cuál es la función de Juan el Bautista? Noten el mensaje de Juan el Bautista. Pregunto, ¿Juan el Bautista era un profeta? Sí, y Cristo dijo, más que profeta. Noten cuál era el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía un mensaje muy melancólico, muy tierno, como dicen hoy muchos hermanos. Háblame de amor. El amor impío que hoy se ha metido en la iglesia, se ha infiltrado ahora un amor espiritual impío, un amor falso. Háblame de amor. Para evadir las grandes verdades de la Biblia, la gente dice, habla de amor, predica de amor. Por eso es que hoy se ha levantado una gran ola de predicadores que en lugar de predicar las verdades bíblicas sólidas y contundentes, se han vuelto motivadores, contando chascarrillos y entreteniendo a la gente con historias y fábulas y anécdotas. Pero vamos a ver que el mensaje de Juan era un mensaje tajante, directo y diáfano, que apelaba a la conciencia y al intelecto para llamar al pueblo al arrepentimiento. En eso se basa el verdadero mensaje del profeta, llamar al pueblo al arrepentimiento y que vuelvan otra vez a las leyes divinas. O sea, que el mensaje del profeta no es entretener a la gente con chistes o con fábulas o con contarle la vida personal de la persona. Eso no le importa. La vida personal de los predicadores no le importa a nadie. Eso guárdeselo para sí mismo. O cuénteselo a su vecino o a otra persona. Pero el mensaje que transforma a las personas es el mensaje directo y tajante de parte de Dios, cuando Dios llama a la gente al arrepentimiento a través del profeta. Noten cuál es el mensaje de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Cristo no estaba señalando las piedras físicas. Juan el Bautista no estaba señalando las piedras literales, sino que se refería a los gentiles. Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras, porque los fariseos llamaban a los gentiles piedras. Se puede comprobar según el contexto. Y noten cómo termina Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Tremendo, hermano. Un mensaje tajante. Haced frutos dignos de arrepentimiento, raza de víboras. Tremendo, hermanos. Juan el Bautista sabía en qué lugar estaba, por eso que usó esta terminología, raza de víboras. El mensaje era directo para los fariseos hipócritas, que se jactaban de ser hijos de Abraham, que se jactaban de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Y Juan el Bautista les dice raza de víboras. En otras palabras, eran hijos del diablo. En efecto, Cristo lo dijo en San Juan 8:44. Ahora, ¿saben algo interesante, hermano? Rechazar la voz de un profeta es como rechazar a Cristo, porque un paso lleva a otro paso. Cuando el pueblo rechazaba al profeta de Dios y su mensaje, estaban rechazando a Dios. Ténganlo por seguro. Cuando alguien está en apostasía o está empezando a entrar en apostasía, porque la apostasía es gradual, el primer paso es rechazar la voz del profeta. Y el segundo paso en falso va a ser rechazar al autor de esa profecía, que es el Espíritu Santo. Notemos lo que dijo Cristo hablando de Juan. Juan capítulo 5, versículo 33 al 36.
vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros en un tiempo por su luz. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Noten que Cristo está diciendo, el mensaje que Juan predicaba era un mensaje para dar testimonio de mí. Juan era una antorcha y la función de Juan era alumbrar a Cristo. La función era señalar a Cristo, porque el profeta, la función era que el pueblo volviera otra vez a Dios y a sus leyes divinas. Aquí vemos de que Juan, su misión era llevar al pueblo a Cristo. Juan tenía testimonio, era la antorcha, o sea que Juan tenía luz, porque era la antorcha que alumbraba a Cristo. Cristo dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, o sea que Juan era la luz menor y Cristo era la luz mayor, porque Juan era una antorcha que daba testimonio de Cristo, pero Cristo dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, o sea que Cristo es también la luz del mundo, y Juan era una luz pequeña que alumbraba a Cristo como la luz mayor. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Cuando el pueblo de Israel, los judíos apóstatas, rechazaron a Juan y su mensaje, y al punto que lo llegaron hasta decapitar, el diablo se proponía que el pueblo no escuchara la voz del profeta. Y también el diablo se proponía que el pueblo rechazara a Cristo. Esto lo vemos reflejado en Mateo capítulo 17, versículo 11 al 13. Noten que cuando los judíos apóstatas rechazaron a Juan, estaban rechazando a Cristo. Y ténganlo por seguro, cuando un apóstata rechaza el mensaje puro y genuino y empieza a murmurar y a retorcerse y a atacar el mensaje, ténganlo por seguro que el próximo paso en falso va a ser rechazar a Dios y negar su evangelio. Esto pasó con los judíos apóstatas. Mateo capítulo 17, versículo 11 al 13, dice, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Hablaba de Juan el Bautista, Cristo, pero ahora noten cómo dice la segunda parte. Así también, o sea, como le pasó a Juan, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Interesante, hermanos, muy interesante. O sea que los judíos apóstatas, al rechazar a Juan, así Cristo iba a ser rechazado por ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los judíos apóstatas, cuando rechazaron el mensaje de Juan y al profeta, el segundo paso en falso fue rechazar a Cristo. En efecto, llegaron a matarlo y hacer lo mismo con Cristo, porque los judíos apóstatas estaban ciegos, rechazaron la voz del profeta. Rechazar el mensaje del profeta es estar ciego. Con razón, Cristo les dijo a los judíos que estaban ciegos. Ustedes que dicen que ven, están ciegos. Para Dios estaban ciegos. Ahora comprendemos que estar ciego en profecía es estar rechazando el mensaje de Dios a través del profeta. Entonces, cuando otra vez usemos la terminología, este hermano está ciego, recordemos en qué contexto la Biblia usa ese término. Estar ciego en profecía significa estar rechazando al profeta y su mensaje. El segundo paso en falso es rechazar al autor de la profecía, rechazar al Espíritu Santo, que en el mensaje de la iglesia de la Odisea se le llama el colirio. La forma para salir de la ceguera espiritual es usar colirio en los ojos, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas. Dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:29, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados
por el Espíritu Santo. Ahora, siguiendo eso, hermanos, vamos a ver un detalle interesante. La historia se repite. Lo que acabamos de leer ha servido como un ancla para que ahora entendamos lo que está pasando con la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea hay una tremenda apostasía. ¿Cuál es esta apostasía? La iglesia dice que está ciega, desventurada, miserable, desnuda, pobre. ¿Qué más le podemos llamar a eso? Simplemente apostasía, un rechazo a la verdad de Dios. Pero dice que uno de esos problemas de la Odisea es que está ciega. ¿Será que Dios al final de la historia, dentro de la iglesia de la Odisea, iba a levantar también un profeta? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Si estar ciego en profecía es rechazar al profeta de Dios y su mensaje, ¿será que si la Odisea está ciega, será que Dios al final de la historia levantaría un profeta en medio de la Odisea para corregir a la Odisea, para amonestar a la Odisea y su ángel que está también en apostasía, porque los ángeles son los ministros y los ancianos? Si usted dice que no está en apostasía, desde ya lo está, porque la iglesia de la Odisea se jacta: yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Pero el mensaje del testigo fiel dice: tú eres pobre, ciego y desnudo. Aceptemos que estamos mal, hermanos. Dios le dice: compra colirio para curar tu ceguera, para que veas, ungas tus ojos con colirio. Entonces es evidente, hermanos, si seguimos la línea profética y la línea de la profecía, es que en la iglesia de la Odisea Dios iba a levantar un profeta para exhortar a esta iglesia y que esta iglesia volviera otra vez a los brazos de Cristo, para que esta iglesia corrigiera su mal camino, para que esta iglesia volviera a los estatutos de Dios, para que esta iglesia volviera a los mandamientos de Dios y se arrepintiera de sus pecados, así como los judíos apóstatas. Ahora, ¿dónde dice la profecía que Dios iba a levantar a un profeta para exhortar a la iglesia de la Odisea? Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esta es una profecía histórica que tiene un cumplimiento en toda la historia y tiene su clima al final de los eventos apocalípticos, solo en un solo versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esta palabra resto en el griego es loipos, lo que queda, el sobrante. El resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que dentro de la Odisea hay un remanente, y este remanente no está ciego, porque este remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Significa de que dentro de la Odisea no todos están ciegos, no todos están dormidos, no todos están desnudos, porque Dios en toda la etapa de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha tenido un remanente fiel dentro del pueblo, porque dentro del pueblo no todos son cizaña, ni todos son trigo. Hay dos grupos, hay trigo y hay cizaña. Aquí se menciona a este remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Guardar los mandamientos significa que exalta todos los mandamientos, incluyendo el sábado. Eso lo hemos visto en otras presentaciones. Pero ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Porque este remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ahora, vamos a dejar que el mismo Juan en Apocalipsis nos explique qué representa o qué significa esa porción de profecía. Testimonio de Jesús, tener el testimonio de Jesús. ¿Qué es en profecía eso? Noten lo que dice Apocalipsis 19:10. Dice lo siguiente. Aquí Juan, cuando ve al ángel Gabriel, que fue el que le reveló la profecía de Apocalipsis, Juan cuando ve al ángel Gabriel se le quiere arrodillar, y esto fue en 2 veces, y noten lo que le dice el ángel Gabriel a Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Se repite otra vez el testimonio de Jesús. Pero noten ahora qué es lo que va a decir. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Explico.
El espíritu de la profecía no es el profeta, ni tampoco lo que el profeta escribe. El espíritu de la profecía, según vimos en los dones espirituales, es otro nombre dado al Espíritu Santo. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo en Apocalipsis. Anote este detalle. El espíritu de la profecía no es el profeta, ni tampoco lo que escribe el profeta. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo que inspira al profeta para que el profeta pueda escribir con su propio dialecto e idioma, cultura. Aún puede usar hasta dichos y frases para poder dar el mensaje. Pero ¿qué es tener el espíritu de la profecía? Significa que en la iglesia del tiempo del fin, Dios iba a manifestar su don de profecía en alguien. Sí, el don de profecía no es un monopolio ni es exclusivo solamente para hombres. También vemos en la Biblia que hay mujeres que son profetisas. Tenemos las hijas de Felipe, tenemos a Ana que era profetisa, tenemos a Hulda que era profetisa, etcétera, etcétera. La profecía de Joel 2:28 dice que Dios derramaría su espíritu para que jóvenes y doncellas, tanto jóvenes como doncellas, iban a profetizar. O sea que el don de profecía no es exclusivo solamente de hombres, sino también de mujeres. Porque no es el profeta el importante, sino que es el don de profecía, el espíritu de la profecía. O sea que el espíritu de la profecía lo puede tener Isaías, Malaquías, Juan, Joel, Ageo. Todos los profetas tenían el espíritu de la profecía, o sea, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Vamos a seguir profundizando y vamos a ver de que tener el testimonio de Jesús, que es el mismo espíritu de la profecía, es tener por lo menos un profeta en medio de nosotros. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 22, versículo 8 al 9, se enfatiza el mismo principio. Aquí Juan se le vuelve a rodear al ángel, como que si Juan no hubiera aprendido la lección. Se le vuelve a rodear y noten cómo dice ahora el ángel. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Se puede demostrar bíblicamente que es el ángel Gabriel. Gabriel fue el que sustituyó a Lucifer después de su caída. Pero él me dijo, noten lo que le dice el ángel, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. O sea que tener el testimonio de Jesús o tener el espíritu de la profecía es que Dios levantaría en medio de la odisea a un profeta para amonestar y exhortar a la odisea y al ángel de la odisea. Terrible. ¿Está conmigo, hermanos? Esto es terrible. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra del libro, de este libro. Adora a Dios. Tremendo, hermano. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Será que la iglesia de la Odisea está ciega porque también está rechazando la voz del profeta que Dios ha levantado? Sí. 1000 veces sí. Positivo, 1000 veces sí. Si estar ciego es rechazar la voz del profeta, significa que la iglesia de la Odisea, junto con el ángel en la iglesia de la Odisea, están ciegos por rechazar la voz de Dios a través del profeta que Dios ha levantado en el tiempo del fin. Interesante. Noten cómo dice Apocalipsis 3, 17 y 18. La iglesia de la Odisea está en apostasía. Mire cómo dice. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué es esto, hermano? Esta es apostasía, rebelión. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. La ceguera es crónica de la iglesia de la Odisea junto con su ángel que la custodia. Tremenda apostasía, hermanos. Esto es terrible.
Dios nos amonesta que si no lo arrepentimos los va a vomitar. Significa que esto es algo de vida o muerte, hermanos. Esto no es un juego. Te voy a vomitar. Significa que a Cristo le causamos náuseas. Nuestra tibieza espiritual y nuestra apostasía le causa náuseas a Cristo. Noten cómo dice el libro Eventos de los Últimos Días, página 54, párrafo 3. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta. Noten que la iglesia no es que tenga apostasía, pero en la iglesia hay apostasía. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepiente y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. O sea que hay una esperanza, porque aún no hemos sido vomitados. Los laodicenses aún no han sido vomitados. Hay una esperanza, hay una advertencia, y Dios llama a los laodicenses a que nos arrepintamos de esta apostasía. Ahora, hermanos, ¿quién es este profeta que Dios ha levantado en la iglesia de la Odisea? Los adventistas creemos, por las características, y lo hemos demostrado, que este don de profecía se manifestó en la vida y el ministerio de Elena de White. Sus escritos son para exhortar, consolar y amonestar a la iglesia adventista. Pero según la profecía, en la iglesia adventista iba a surgir una apostasía, y la clave de esa apostasía que iban a rechazar el mensaje del profeta y al profeta mismo. Esto se cumplió en la historia del adventismo. En el año de 1888, el mensaje de Elena de White, el mensaje de la justificación por la fe, porque Elena de White apoyó a los pastores Wyon y Jones, el mensaje de justificación por la fe fue rechazado junto con la profeta que apoyó a estos dos pastores, que Dios los usó para que levantaran el mensaje de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis en el año de 1888. Los adventistas genuinos e historicistas conocemos perfectamente bien esta historia del adventismo, donde el mensaje del profeta y el profeta fue rechazado. Por eso es que el mensaje de la iglesia de la Odisea, vemos a Cristo que está afuera de la puerta tocando, porque de alguna manera la iglesia de la Odisea ha excluido a Cristo, lo ha sacado de su medio, y por tanto Cristo está tocando a la puerta. En efecto, Apocalipsis 3:20 es un versículo que se lo aplicamos a la gente de afuera. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él, cenaré con él y él conmigo. Ese versículo es tan precioso que lo podemos de memoria, pero nosotros se lo aplicamos a la gente mundana. Pero en realidad ese texto se aplica a la iglesia, quienes son los que han excluido a Cristo de su medio, de su corazón, porque el texto griego dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, porque Cristo está afuera tocando la puerta. O sea que de alguna manera la Odisea ha excluido a Cristo de su medio. ¿Y cuándo es que la Odisea lo excluyó? Cuando como iglesia rechazamos el mensaje de 1888, lo excluimos. Y por culpa de ese rechazo, la misma Elena de White dice que la iglesia anda vagando en este mundo como Israel en el desierto en Cades Barnea, que rondó 40 años y nunca encontraba el camino para llegar a la Canaán terrenal. La iglesia, por rechazar el mensaje de 1888, no vino Cristo, porque el plan de Dios era que la iglesia en ese entonces aceptara el mensaje de la justificación por la fe, y así todos nos convirtiéramos en esa época, y que la lluvia tardía cayese, y así todo el mundo se hubiera evangelizado y Cristo hubiese venido en esa época. Pero por rechazar este mensaje, andamos vagando en este mundo y Cristo aún no ha venido. Pero ¿será que la iglesia iba a estar ciega porque iba a rechazar el mensaje del profeta? Hermanos, es tremendo que cada día se ve más hermandad que está cayendo en apostasía, atacando y rechazando el mensaje del profeta. Es interesante ver cómo hermanos que una vez estuvieron en puestos altos,
que eran estrellas que alumbraban, ahora son hermanos apóstatas que andan atacando al profeta y sus escritos. Es interesante, hermanos, cómo hermanos apóstatas que un día fueron adventistas, hoy hablan pestes de Elena de White, apostasía de la pura. Esto estaba profetizado en el mensaje de la iglesia de la Odisea. Iba a haber una ceguera. Muchos apóstatas iban a rechazar el mensaje del profeta, que Dios iba a levantar. Iban a estar ciegos. Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 151, párrafo 4, dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, o sea que en la iglesia adventista va a haber un gran zarandeo, una gran apostasía. Y la apostasía iba a iniciar porque iban a haber adventistas que iban a adoptar su posición bajo la bandera de Satanás. Primero, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Ese es el primer paso. Y noten cómo dice la siguiente cita, párrafo 5. El último engaño de Satanás se hará que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo se disipa. Se cita Proverbios 28, 29 y 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Iba a haber una apostasía. Apóstatas iban a rechazar el mensaje del profeta y las advertencias y los reproches de parte de Dios a través del profeta. Y noten cuál iba a ser el próximo paso de estos apóstatas. Igual como los judíos apóstatas, que al rechazar a Juan, vinieron a rechazar a Cristo. Porque un error, hermano, lleva a otro error. Téngalo por seguro. Si usted escucha a un hermano que está predicando errores doctrinales, tarde o temprano, ese error lo va a llevar a otro error, a otro error, a otro error, a otro error. Por ejemplo, he visto hermanos que son ahora grandes enemigos de la iglesia adventista. Ellos dicen, nosotros no atacamos a la iglesia, sino que solamente nosotros exponemos nuestra interpretación. Pero cada día estos hermanos están diciendo más blasfemias y más errores. Tremendas blasfemias dicen. Porque empezaron primero creyendo, yo así opino, yo así interpreto la Biblia. Ahora están enseñando otras grandes enseñanzas satánicas y blasfemias. Y los seguidores de estas personas ni se dan cuenta de las grandes blasfemias que dicen, porque son ignorantes de la Escritura, están ciegos. Noten cómo dice, el próximo paso de estos apóstatas, Eventos de los últimos días, página 151, párrafo 6. O sea, en el párrafo 6 dice: el enemigo ha hecho esfuerzos maestrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propone que ocurriera. Los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán una ola de errores de toda clase que aparecerán. Tremendo, hermanos. Cuidémonos, hermanos. Cuídese usted. Si usted asimila un error de esos falsos maestros que sigue, tarde o temprano eso lo va a llevar a otro error y a otro error. Porque el diablo no se conforma con que usted predique un error. El diablo lo que quiere es que usted esté en sus garras completamente para que con su lengua, propague errores doctrinales. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Hermanos, estar ciego en profecía representa estar rechazando la voz del profeta, porque los profetas son inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, la única solución para salir de esa ceguera y hacer caso a la voz profética de Dios es ungir los ojos con colirio. Es tremendo, hermanos. La apostasía crece en las filas del adventismo. He visto teólogos, eruditos, ministros y pastores, y lo digo sin miedo, y lo puedo demostrar con evidencias, cómo aún eruditos se están atacando en una forma sutil los escritos de la profeta de Dios en la iglesia adventista de los últimos días. Satanás está proponiéndose su plan, pero para eso estamos nosotros, para desenmascararlo. Hermanos, Dios nos bendiga. La única forma para librarnos de esta apostasía es que nosotros veamos a través del colirio, pidamos a Dios ese colirio para que no vayamos a caer en apostasía. Por eso es bien importante, hermanos, en cada oración pedir el don del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es quien nos cuida y nos conduce a la verdad. El Espíritu Santo es el consolador. Sin el Espíritu Santo no podemos llevar a cabo nuestra misión. Por eso es bien importante que pidamos ese colirio para que veamos y no caigamos en esa apostasía. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa enseñanza. Gracias porque conocimos más de tu palabra. Bendice nuestras vidas, nuestro corazón. Ayúdalos a ver con el colirio de tu espíritu. Ayúdalos, Señor, a salir de esa ceguera y poder aceptar tu verdad. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal. Inviten a otras personas para que se suscriban. Oren por este ministerio para que crezca y podamos llegar a muchas personas a nivel mundial con la verdad presente, con estos mensajes sólidos. Recordemos, hermanos, que en el cielo van a haber sorpresas. Nunca sabemos los planes de Dios. Así que gloria a Dios por este mensaje. Dios nos bendiga. Amén.